Sea la gloria,
noches para cada uno de los oyentes y seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos en este día aprovechar y enviarles una felicitación, un saludo a todas las mamis. Este es el tiempo de ellas, donde el hombre pues puso este día para que este mes para que celebráramos lo que es una mami. Entonces queremos como ministerio unirnos a esa gran celebración de cada una de ustedes, mamitas, tanto las que son creyentes en Cristo y las que no lo son. De parte de nuestro ministerio queremos enviarles un caluroso abrazo y un saludo. Y queremos entrar ya a nuestro tema. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, por haber dejado este libro, esta palabra, y haber permitido en estos tiempos personas que se comprometen y que mueren realmente a la carne para poder predicar un evangelio verdadero. Personas de corazón puro, personas que no buscan su satisfacción ni su engrandecimiento económico, ni que su nombre sea renombrado en la tierra. Padre, por esas personas te damos gloria y te damos honra, Señor. Y sabemos, como lo sabía tu apóstol Pablo, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es como un cuchillo de dos filos que penetra en el corazón del hombre, y no solamente en el corazón, sino en el alma, en los tuétanos, y parte ese hombre en dos. Entonces vamos a continuar con nuestro tema, la carne codicia contra el espíritu. Lo dice en el libro de Gálatas 5:17, y es con un propósito, para que el hombre no haga lo que le parece. Entonces Dios pone un encuentro, pone un espíritu, y no ese ruach, porque espíritu quiere decir en el griego ruach, no ese soplo, ese ruach que Dios da en el principio del Génesis, porque simplemente eso es vida, pero no la vida manifestada de Dios. Ese ruach, ese segundo soplo, ese segundo aliento, nos lo da el Espíritu Santo. Entonces me quiero primero referir a la carne. Hablábamos en nuestra predicación pasada de que la carne, los que viven conforme a la carne, ahorita lo vamos a mirar, no pueden agradar a Dios. Y hoy queremos referirnos en el libro de Génesis 6, empezando desde el verso 3. Y dijo el Señor Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Leí Génesis 6, 3, 5, 7, 11 y 12. Y lo leí tal y cual como está explícito en la Sagrada Escritura. Por eso me refiero a Jehová, porque nosotros a Jehová o al Dios de la gloria le damos una honra, y cuando hablamos de Jehová decimos Señor, Señoreador o Señor Jehová.
pero en lo que Dios nos ha permitido ver del nombre de Dios, nosotros miramos Éxodo 3, donde habla que Moisés le pregunta al Señor, y si me preguntan de parte de quién vengo, ¿qué les diré? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué nombre les diré? La palabra dice, seré el que seré, les dirás así. Y por eso lo que aprendimos es nombrar al Padre como seré. En el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, lo nombramos como seré el que seré de todos los tiempos. Entonces, miremos lo importante que es comprender, entender, ser iluminados, quitarnos el velo de lo que es la carne y de lo que es el espíritu, y la lucha continua mientras estemos acá en la tierra, de la lucha que hay entre la carne, nuestros deseos, y entre el espíritu, los deseos de Dios. Con esto quiero enfatizar y quiero dejar claro que nosotros no pretendemos darle largas a ningún pecado, ni darle largas a ningún creyente, ni a ningún hombre, para que tomen la gracia como cobertura de maldad. Eso queremos que quede bien claro. Simplemente lo que quiere el Padre, porque es el Padre, el Espíritu Santo, el que nos da que hablemos a ustedes. Cada uno de los pastores que estamos transmitiendo a través de YouTube, de WhatsApp, de Instagram, que hablemos estas verdades a ustedes, pero con limpia conciencia. Miren la importancia de este tema, que en el Antiguo Testamento está escrito en 47 libros de todo el rollo, de toda la palabra de Dios. La palabra carne está escrita en 47 libros de nuestra palabra. Es un tema muy importante entender por qué debemos de dejar la carne. ¿Por qué debemos de no dejarnos controlar por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por lo que nos dice el vecino, por lo que nos dice el amado, por lo que nos dice el noticiero, por lo que nos dice el Face, por lo que nos dicen en WhatsApp, sino realmente dejarnos dominar y gobernar por lo que dice la palabra de nuestro buen Dios? Todos sabemos que esto que habla acá el Señor, que Él se arrepiente de haber hecho al hombre, que Él le pesa haber hecho al hombre, creo que no solamente en ese momento le sucedió a Dios esto, que ahora en este pleno 2020, creo que el corazón de nuestro Dios, el corazón de mi Padre Celestial, está en la misma situación. Y creo que a Él le ha pesado permitir de nuevo que esta tierra se sobrepoblara de hombres, porque recuerden que en el diluvio de Noé solamente 8 personas se salvaron por agua. Y es tan maravillosa la palabra de nuestro Dios que Él no lo recuerda cuando sale, cuando hay mucha lluvia, sale ese arco iris, ese hermoso arco iris, porque es el pacto que Dios hizo con su pueblo de no volver a raer la tierra en diluvio. Y es necesario que nosotros, como un ministerio serio, porque somos un ministerio serio que estamos predicando al mundo, que no estamos utilizando esta pandemia para hacer proselitismo ni para ganar adeptos, simplemente predicamos, aprovechamos las herramientas que Dios nos entrega para predicarte a ti, pero la palabra de verdad, la palabra que ha sido revelada a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice su palabra, no contenderá, porque el hombre sigue en su maldad, el hombre sigue en su falla. Y por más que el Evangelio se ha predicado, porque durante 20 siglos se ha predicado que Cristo ama, que Cristo perdona,
se ha predicado de la reconciliación, se ha predicado de la cruz. Creo que en este tiempo, como lo decía la vez pasada, no hay un solo hombre que no sepa que hay un Señor y asimismo un Salvador. ¿Cómo está cada ministerio? Yo quiero que piense cada líder de cada ministerio. ¿Por qué estamos predicando la palabra del Señor? ¿Qué objetivo hay en predicar, en llevar la palabra del Señor? ¿Cuáles son los argumentos que nosotros tenemos para decir que venimos de parte de Dios a hablar al mundo? Una palabra que la necesita, pero no cualquier palabra. El mundo tiene que entender qué es ser un hijo de Dios. El mundo tiene que entender realmente qué es ser un cristiano. El mundo tiene que entender realmente qué es una conversión. Y como lo predicaba la sierva el domingo, qué es un verdadero arrepentimiento. Y qué mejor que en este momento miremos qué es lo que estamos haciendo, para qué hemos aprovechado este tiempo que Dios nos permitió tener en familia. Porque según las estadísticas, muchos hogares ya se están dividiendo, se están divorciando porque no se soportan. Hay mucho maltrato y eso es parte de la carne. Quiero darles alguna información de lo que dice este diccionario de la Real Academia Española. De ahí saqué lo que quiere decir para ellos, para el mundo, carne. Y entonces, para ellos, carne significa parte muscular del cuerpo o del cuerpo humano o animal. Carne significa algo comestible de un animal, vaca, ternero, cerdo, aves. Para el hombre significa alimento consistente en todo o parte del cuerpo de un animal, o de la tierra o del aire. Parte de un fruto de un tubérculo, generalmente blanca, que está bajo la cáscara o la piel. Eso es lo que significa carne para muchos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia. Bendito sea el Señor por esa herramienta donde podemos investigar para poder traer un tema a ustedes, para poder hablar realmente con sabiduría, con entendimiento, lo que Dios quiere que entienda el ser que Él ama, porque Él nos ama. Por eso levanta, hombres y mujeres, que te hablemos, que te digamos la realidad, la verdad. Otra definición de lo que significa carne para este diccionario, para los estudios de este diccionario, es parte material o corporal del ser humano considerada en oposición al espíritu. Uno de los tres enemigos del alma, imagínense, la carne, según el diccionario de la Real Academia, significa uno de los enemigos que, según el catecismo de la doctrina cristiana, inclina a la sensualidad o a la lascivia. Cuando el hombre cae en estos males, y mirábamos en la predicación pasada que esto se manifiesta, o sea, está en nosotros. Pero cuando nosotros no logramos dominar esas emociones, se manifiestan, por más que las queramos esconder, por más que las maquillemos con un manto de religiosidad,
con un manto de creyentes, esas se manifiestan porque se manifiestan. Ahí es la importancia de realmente ser conscientes que necesitamos de un trato directo del Espíritu de Dios. Y hay otros conceptos de carne, pero no me quiero ir más allá, porque el tiempo es corto y este tema de la carne contrista contra el espíritu, o sea, es una batalla continua que tenemos, y el apóstol Pablo lo habló en la carta de Romanos 7. Él llama a este cuerpo como su cuerpo de humillación, y él dice que había en él un problema, como lo hay en muchos de los que hoy estamos en esta tierra, creyente, no creyente. El problema es que lo que queremos hacer no lo hacemos, pero lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y eso le pasó a uno de los hombres más eminentes de nuestro evangelio, el que escribió las 14 epístolas que proclaman el evangelio y la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo el mismo inconveniente, mi hermano, mi hermana, el que me escucha, que tienes tú y que quizás tuve yo en un tiempo, porque si nosotros estamos sentados aquí es porque llevamos muchos años creyéndole, manifestando, quizás humillándonos sin conocer realmente cómo es que se habla con nuestro Padre Celestial, pero nos tocó hacer también ayunos, vigilias, nos tocó sacrificios para estar en la condición en que estamos hoy, y la condición pues es viviendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reinando en vida, no como lo dicen muchas denominaciones que dicen reinar en vida, pero están con una vida doble, están viviendo con 2, 3 parejas, están quizás muchos consumiendo droga. Eso no es vivir, eso no es reinar en vida. Reinar en vida realmente es estar bajo el dominio y la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hacemos claridad de que lo que estamos predicando de la carne y el espíritu, o de la carne contrista contra el espíritu, no nos da ninguna libertad. Es que Dios en ninguna manera da su palabra al hombre para libertad de pecado. En ninguna, ni en el antiguo pacto, ni en este pacto en el cual nos encontramos nosotros. Ni antes de la cruz, ni después de la cruz, da Dios esa libertad de que alguien viva como le parece. En ambos pactos, nosotros estamos, gloria al Señor, bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué pastor lo dice así tan tajantemente? Porque nosotros nacimos en el pacto de la resurrección. Nosotros vinimos a esta tierra después que Jesús de Nazaret donó su cuerpo para dar al mundo esa salvación. Nosotros estamos en este tiempo que son, el siglo son 100 años. Y muy difícilmente los hombres viven más de los 100 años. Entonces eso es lo que a grosso modo da el diccionario de la carne. Y el Señor nos habla de la carne y dice que en carne nadie puede glorificar al Señor. Nadie puede llamar a Dios Padre si su vida es carnal. Y parte de la carne es la mentira, es la envidia. Y creo, como el Señor le dijo a la sierva, que lo único que el hombre no se ha arrepentido es de su mentira. Es lo único que el hombre no se arrepiente, porque para el hombre tapar una falta, entonces mete otra mentira y hay más falta. Pero por eso nosotros estamos predicando este evangelio. Es el evangelio el cual nos encomendó el Señor Jesús de Nazaret a predicar. El evangelio de la reconciliación. Hemos hablado algo de la carne, ahora quiero hablarles algo del espíritu.
y del Espíritu hay 52 libros de la palabra completa del Señor que habla acerca del Espíritu. Imagínense la importancia que el Señor le presta al Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? El Señor Jesús dice en el apóstol Juan 14, porque mis palabras son espíritu y son vida. Entonces el Espíritu es el Ruach, la palabra de Dios que se predica en todos los tiempos, que habló Noé, que habló Abraham, que habló José, que hablaron todos estos patriarcas y las que hablaron los apóstoles, porque los honramos, a cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús de Nazaret, aunque ellos se quedaron predicando sobre el judaísmo, sobre las leyes, sobre Jesús de Nazaret antes de la cruz. Estos apóstoles se quedaron predicando. Por eso es que hay que mirar con mucho cuidado las Sagradas Escrituras, porque nosotros estamos en este tiempo, es por el precioso Evangelio, el que le reveló el Señor Jesús de Nazaret, o el resucitado al apóstol Pablo. Más sin embargo, nos toca mirar también las cartas de cada uno de los apóstoles, porque ellos nos forman el carácter de Jesús de Nazaret, que es importante que ese carácter que tuvo el Hijo de Dios, el hombre que se hizo carne y en cuyos labios no hubo engaño, es necesario que ese carácter, que esa forma de pensar, que esa vivencia también se refleje en cada uno de los que estamos aquí en la tierra. Entonces quiero que abramos sus escrituras y miremos ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que escribió el apóstol Pablo, y nos vayamos al libro de Romanos 8. Les voy a dar unos segunditos para que lo busquen. Romanos 8. Vamos a leer desde el 8:3. Y dice así la santa palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Aquí vemos la misma situación que nos habla el apóstol en Gálatas 5:17, donde contrista. Y entonces los que no entienden esta palabra se desbordan a darle rienda suelta a su carne, porque no entienden la gracia y la bondad y el amor de Dios. Y entonces creen que no va a haber, porque algo que hemos predicado y que hemos vivido es que todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Todo lo que el hombre hace tiene un resultado. Pues si yo soy infiel, algún día a mí también me serán infiel. Si yo soy ladrón, algún día me van a poner las esposas y me van a llevar a una prisión. Y en eso es que queremos que queden claros que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no se conforman con los deseos que le pide esa carne, porque todos los días, y eso lo sabe todo el mundo que nos está escuchando, que esta carne algún día se levanta con pensamientos raros. Quiero hacer esto hoy, pero tenemos el sello del Espíritu Santo que nos aconseja para no hacer lo que la carne nos pide todos los días. Entonces esta palabra es clara: hay ninguna condenación, amén, porque el precio no lo pusiste tú ni lo puse yo, el precio no lo puso ningún ministerio, el precio no lo puso ninguna secta, lo puso Dios a través de forma de Hijo en la cruz.
un precio que no hay ningún dinero en la tierra, no hay ninguna cosa de valor que pueda pagar. Eso lo hizo nuestro Padre Celestial en la cruz. Entonces los que no andan conforme, aleluya, no nos conformamos con los deseos de la carne, no nos conformamos con lo que vimos de nuestro Padre, si quizás fue una mala influencia, si quizás fue un mal testimonio, no nos conformamos con ese testimonio, no nos conformamos a ser igual. Quizás si nuestro padre fue un alcohólico, si nuestro padre se prostituyó, nosotros cuando tenemos ahora el Espíritu de Dios no nos conformamos, porque ese Espíritu pelea dentro de nosotros para que no nos conformemos en la inmundicia, en la basura con que andan los que no han sido ejercitados en la verdad de Dios. Entonces dice acá, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, aleluya, así como hay unas leyes que trajo Moisés en las manos en tablas de piedra, también hay unas leyes espirituales que dejó el Señor Jesús de Nazaret, que después hablaremos de esas leyes. Es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Aleluya. Ese Espíritu, esa nueva verdad que trajo Jesús de Nazaret, condena. ¿Qué es condenar? Es dejar preso por todo el tiempo. Y eso es lo que hizo la verdad de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Condenó el pecado en la carne. Porque Dios dice acá en Romanos 8, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Es claro el apóstol. Ninguna condenación, amén, hay para los hijos de Dios, porque no andamos conforme a la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, la justicia del resucitado, la justicia del que cumplió todo, porque la venida del Señor Jesús de Nazaret fue para poder cumplir lo que ningún hombre, ningún sacerdote cumplió hasta el libro del profeta Malaquías. Se levantó uno, y claro, totalmente diferente a nosotros, porque María no tuvo necesidad de dormir con su pareja. María no tuvo necesidad del elemento que da el hombre para que se forme una criatura. María fue llena de fue embarazada por el poder del Espíritu Santo. Entonces esa criatura que nació en María, lógico que nos lleva a una gran diferencia, porque nosotros todos fuimos traídos al mundo por contentamiento de sueño de papá y de mamá, por una relación íntima de papá y mamá que no tuvo María para traer ese Salvador. Por eso es que el Espíritu, la palabra de ese ser, es poderosa para darnos las herramientas, las armas que necesitamos para darle total autoridad al Espíritu para que nos guíe. Entonces dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos, oído, conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, porque los que viven, dice acá el apóstol Pablo en Romanos 8, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu.
Y aquí suscitarían varias preguntas. Y creo que lo que hemos hablado hasta hoy, lo que hablamos el martes pasado y lo que hablamos hoy, suscitan muchas inquietudes y muchas preguntas. Y realmente se forma una balanza. ¿Qué es lo que se está mostrando en mí? ¿Las obras, los deseos que yo tengo, o realmente lo que estableció Dios en el Espíritu? Y es bueno que usted se pese hoy, se valore, haga un examen. Porque nosotros estamos llamados a heredar todas las promesas de Dios, todas las glorias de Dios. Porque la intención de la carne es muerte. Y por eso el hombre sin sabiduría dice: ¿por qué Dios permite que mataran a este joven? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? Pero es que la intención de la carne es muerte. Si la juventud, si los padres que tenemos o que tienen hijos pequeños no les siembran palabra, no les hablan palabra, quieran o no quieran, no los ministran con el poder del Espíritu Santo, desde que están en el vientre aún. Yo he dicho que la criatura cuando está en el vientre ya sabe si es consentida, ya empieza a malcriarse. Pero si desde ahí usted empieza a declararle que es un hijo de Dios, que su mente no va a ser igual a la de su papá, igual a la de su abuelo, igual a las generaciones que nos antecedieron. Porque muchos de los que estamos predicando, nosotros traemos el evangelio de mi padre y mi madre. Los padres de ellos no fueron cristianos, no fueron creyentes. Entonces hay un espacio de maldición. Porque el hombre, si no recibe al Señor como su Salvador, así sea el personaje más bueno, está bajo maldición, porque no ha recibido esa sangre que limpia, no ha recibido ese Salvador que transforma la humanidad, que transforma un hogar, que transforma una familia. Entonces es importante, los que tienen niños pequeños, miren que no pierdan el tiempo. Animen a esos pequeños a conocer realmente a su Salvador como su Padre verdadero, como su Padre espiritual. Más la intención del Espíritu, imagínense, mire, los que viven conforme a la carne, los que llevan un evangelio mediocre, los que piensan que como Cristo ya pagó en la cruz pueden hacer lo que quieran, hoy les decimos, hoy les abrimos los ojos, es una gran mentira. Porque la vivencia de un creyente es su cambio de vida, su cambio de estilo de vida, su cambio como se comporta en la tierra, su cambio a donde permite que sus pies entren, lo que escucha, lo que habla, lo que ve. Todo eso tiene que verse manifestado en una persona que vive conforme al Espíritu. Porque una persona... Sí, hay muchos cristianos carnales, yo creo que el universo y el mundo está lleno de cristianos carnales, que viven la palabra de acuerdo a su interpretación, a lo que ellos piensan, a lo que ellos consideran que es el Evangelio. Pero por eso hoy un ministerio serio, un ministerio que Cristo levantó para que hablemos la verdad, gústele a quien le guste, una verdad limpia, una verdad pura, una verdad sencilla, porque el hombre es el que le puso tantas arandelas al Evangelio de nuestro Cristo. Porque lo de Dios es lo más sencillo, mis hermanos, mis amados, es lo más sencillo. Entonces la intención del Espíritu, la intención de la palabra de Dios es vida y paz. Y créanme que podemos nosotros con toda autoridad, con toda libertad, decir que la paz es real. Que uno vive como en un cuento de hadas, es realidad. Sí, problemas vienen, pero nosotros sabemos que tenemos un Padre responsable, que tenemos un Padre que se ocupa de nosotros. Así sigue diciendo el Señor: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios.
porque no se sujeta. Imagínense los que ya tienen muchachos volantones que están en la universidad, que están en los colegios, si ahora la sociedad, el Estado, prohíbe hablar de la palabra de Dios en las universidades, en los colegios, en las universidades son bombardeados diciéndole que Dios no existe, que Dios no es real, que eso que se habla es mentira, y bombardean nuestros hijos, y en nuestras propias narices se nos pierden porque no tenemos la debida amistad con nuestros hijos para enseñarles lo contrario, para ir en contra de esa guerra que se levantó en los gobiernos, en todas las sociedades, de hablar en contra de la existencia de nuestro Dios. Vamos a terminar voy a terminar de leer esto para terminar por el día de hoy. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, amén, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, o sea, la palabra verdadera de Dios, el tal no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Esperamos que se sigan conectando, esperamos y creemos que a los que Dios tiene predestinados, los que Dios tiene listos para que crean en este Evangelio, para que crean en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra va a ser de mucho provecho. Quiero presentar en este momento ante el altar de nuestro Padre Celestial a aquella persona que nos escucha por primera vez, aquella persona que estaba extraviada en la vida de la fe, aquella persona que pensó que la fe era solamente ir cada domingo, cada martes, cada miércoles, dar un donativo, hacer un pacto con Dios, hacer una siembra. A esas personas queremos orar en este momento. Quizás aquella persona que ha sido defraudada por tantos pastores que defraudan toda una iglesia, por una carne, por una mujer, por la droga, por tantas cosas que defraudan los pastores su iglesia. Pero déjeme decirle que esos son los hombres que te han defraudado. Pero si tú te allegas hoy al Cristo real, si te allegas hoy al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, nunca, pero nunca tú vas a ser defraudado, porque lo decimos personas que llevamos 50, 60 años en el Evangelio, y hasta ahora ese Espíritu Santo, esta palabra de verdad jamás nos ha defraudado. Ese Dios que quiere ser nuestro Padre Celestial jamás, pero jamás nos defraudará. Padre, yo presento, Dios de la gloria, Señor, a cada alma, a cada persona, aún a los pastores que llevan una vida doble, Señor, y que así predican tu evangelio. A ellos también te los presentamos, Dios de la gloria. Presentamos, Padre, a toda persona que escuchó que podía hacer lo que quisiera en la vida y que sin embargo tú les ibas a dar su bendición. Es una gran mentira, Padre. Hoy presentamos, Señor, toda esta tierra, Padre. Presentamos toda la verdad que se ha mal formado, Señor. Presentamos, Padre amado, a cada indigente, cada mujer que está en la calle, Dios. Presentamos cada persona que está en un hospital, quizás esperando realmente por una verdadera sanidad, porque la verdadera sanidad no es la de la carne, la verdadera sanidad es la del espíritu y la del alma, Padre amado y precioso Señor. La verdadera sanidad es donde transforman nuestra mente y podemos pensar como pensó el Hijo de Dios, el carne aquí en la tierra, Padre. Gracias, mis amados hermanos, por estar un día más con nosotros. Esperamos que nos des un like, que hagan que otros se suscriban al canal para seguir hacia adelante con este tremendo evangelio que Dios nos ha encargado. Una cubierta angelical para cada una de las familias en la tierra que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.